Siempre les digo, no hay nada que se pueda hacer si alguien quiere poner en el grupo de Telegram algún tipo de propaganda contraria al movimiento de Trump o algún tipo de propaganda para instigar la rebelión política, pues no estamos de acuerdo con nada de eso, porque ya no hay nada que hacer. Ellos tienen el poder y así debe ser, porque así está profetizado. Hermanos, nosotros entonces no estamos en contra de Donald Trump ni de la Iglesia Católica, sino que estamos advirtiendo que estamos en los tiempos del fin. Ha llegado el fin, hermanos. Claro que tampoco somos paranoicos como la mayoría del mundo, que a toda hora creen que un virus los está persiguiendo. Nosotros tenemos tranquilidad y paciencia, sabiendo que todavía faltan ciertos eventos cruciales para que se desate de una vez y por todas la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero estamos viendo cumplimientos proféticos importantes. Recordemos que cuando el presidente masón John F. Kennedy ganó la presidencia, se armó un gran alboroto en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque él era católico y las personas sabían lo que eso implicaba. Entonces, John F. Kennedy tuvo que dar muchos discursos, explicaciones. Recordamos todo su famoso discurso donde supuestamente él decía que su religión no interferiría con la política y que él estaba en contra de las sociedades secretas y de los juramentos secretos y bla, bla, bla. La política es tremenda, hermanos. Que supuestamente él no se dejaría influenciar por las sociedades secretas y resulta que él era miembro de una sociedad secreta masónica católica llamada los Caballeros de Colón. El presidente John F. Kennedy era caballero cuarto grado en esa logia secreta, es decir, que tenía un jefe y él debía obedecer a rajatabla las órdenes de su gran maestre. Y el gran maestre de esa orden debía obedecer a rajatabla las órdenes del gran maestre, que es el Papa de Roma. Entonces este asunto es bastante claro. Cuando el Papa recién elegido, llamado Robert Prevost, vemos que su nombre Robert en numerología babilónica es 33. Entonces sigue la masonería, porque fue elegido por 133 cardenales. La masonería está en la Iglesia Católica y podemos ver que con este Papa gringo sigue la masonería, lo cual nos revela que se acerca un cisma. El cisma continúa y continúa la masonería y continúa ese movimiento que hace parte de establecer o de crear una cortina de humo para engañar a muchos católicos, a llevarlos a creer que la gran ramera del Apocalipsis es la masonería, pero no es la masonería, es la Iglesia Católica Masónica. ¿Y cuál es el meollo del asunto? De nuevo, que los masones tienen que obedecerle al Papa de Roma, no a su constitución, a su país. Sin embargo, vimos que luego Kennedy supuestamente fue asesinado. Todo parecía ser una cortina de humo para dejar atrás todo este tema de la masonería. Como que bueno, ya Kennedy era masón, ok, pero ya lo han asesinado, ahora va a ser reemplazado, pero plop. El presidente que lo reemplazó se llamaba Lyndon B. Johnson, quien también era miembro de una logia secreta en la ciudad de Texas, la logia Johnson. Bueno, así que hermanos, ya sabemos que la masonería ha seguido en control, adueñada de Estados Unidos, y es el Vaticano quien controla a la masonería. Sobre todo, que también controla a estas cadenas de televisión, la cadena CNN, inclusive la cadena Fox. Todas son dirigidas por caballeros de Malta y de Colón. Y al mismo tiempo tampoco olvidemos que Trump participó de joven en un desfile de los caballeros de Colón y también de continuo lo vemos hacer claramente el símbolo del diamante, que es un claro símbolo de la masonería. Y por otro lado también, cuando se nos presenta una noticia de Donald Trump
con un cuadro de Ronald Reagan a sus espaldas, esa noticia fue creada por algún periódico masónico que está mandando un mensaje a las otras logias masónicas donde el que está a las espaldas de Trump es el presidente Reagan, es decir, que es como un espaldarazo. Ronald Reagan fue el presidente que estableció las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la Santa Sede. Por eso siempre vemos que Donald Trump se toma una foto con Ronald Reagan a sus espaldas. Es muy similar a lo que ocurre con Nayib Bukele cuando sale este cuadro de el Monseñor Romero a sus espaldas. Entonces es de locos, sobre todo cuando el padre de Ronald Reagan, el señor John Edward Reagan, también era miembro de la secta masónica de Caballeros de Colón. Y por otro lado, el presidente Ronald Reagan fue tristemente célebre porque el número de su casa era el 666, que luego fue cambiado más tarde. Finalmente, no olvidemos que Reagan dio un famoso discurso de agradecimiento a los Caballeros de Colón. Es impresionante. Mientras tanto, otro caballero de Colón muy famoso fue el presidente de la Cámara de Representantes, el señor John Boehner, quien fue el que arregló la reunión entre el Papa Francisco y el Congreso de Estados Unidos el 24 de septiembre del 2015. Y en esa reunión vimos al Papa Francisco ordenándole al Congreso de Estados Unidos a cambiar sus leyes para establecer la doctrina social católica del bien común, en donde los derechos colectivos están siempre por encima de los derechos del individuo, algo totalmente opuesto y contrario a la Constitución de Estados Unidos, y que significa que una persona inocente puede ser encarcelada injustamente si eso beneficia al bien común. Es de locos. Recordemos que el Papa Gregorio XVI dijo que la libertad de conciencia es un error pestilente. Pero antes el Papa León XIII, muy curioso, ¿no? Porque ahora este Papa se llama León XIV. El Papa León XIII le envió una carta al cardenal James Gibbon criticando la Constitución de Estados Unidos. Y luego, cuando el cardenal James Gibbons murió, los Caballeros de Colón le construyeron una estatua en su honor en Washington. ¡Plop! Hermanos, ¿será que este Papa gringo viene a derribar de una vez por todas la Constitución de Estados Unidos? Está por verse, hermanos. Como si fuera poco, Donald Trump aparece en una entrevista en Fox diciendo que no hay tiempo para hacer juicios individuales para el debido proceso porque los criminales son demasiados y que no hay tiempo para respetarles sus derechos individuales, de manera que se están violando los artículos 5 y 14 de la Constitución de Estados Unidos. ¿No es de locos? Esta misma semana también el presidente Donald Trump hizo el anuncio de que abrirá la prisión de máxima seguridad en la isla de Alcatraz. Y de nuevo volvemos al concepto de esas prisiones en islas, como ya lo habíamos visto, la prisión de Guantánamo y ahora la prisión de Alcatraz, que en este caso nos recuerda a la isla de Patmos, en la cual estuvo también preso el apóstol Juan. Leamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 10. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos y ahí mismo recibió la revelación del fin del mundo. Y cuando la recibió en el día sábado, que es el día del Señor. Como sabemos, Jesús es el Señor del sábado. Pero volviendo a todo lo que ha ocurrido esta misma semana, el presidente Trump realizó una reunión ecuménica donde firmó una orden ejecutiva para velar por la libertad religiosa. Plop. Por supuesto, no es tu libertad religiosa, porque tú eres un don nadie. Es la libertad religiosa de la oligarquía cristiana, y ahora será la misma oligarquía cristiana la encargada de vigilar que nadie exponga su apostasía y su pedofilia. Hablando de pedofilia, este papa gringo
gringo tiene un grave problema a sus espaldas, habiendo él vivido durante mucho tiempo en la nación de Perú, un país donde hay una fundación católica llamada Sodalicio, la cual ha sido acusada ya muchísimas veces por casos de abuso sexual, y este papa gringo parece haber encubierto los casos de abuso sexual. Plop. Es algo pestilente, es una fornicación del vino de Babilonia, es de locos, hermanos. Sin embargo, Trump sigue empeñado en crear su Comité Ecuménico de Libertad Religiosa, que, como ya les había dicho y les había revelado en el pasado, el Dios Trinitario o la Trinidad para los católicos está enraizada en el ecumenismo, algo que los católicos del común no saben, que el deseo siempre de la Iglesia Católica es hacer un sincretismo con otras religiones. No importa la religión que sea, la Iglesia Católica se unificará y traerá a esas religiones a su religión siempre y cuando se adore al Dios Trinitario. Y es algo muy similar a lo que ocurría con la paz romana durante el Imperio Romano Pagano. Al Imperio Romano Pagano no le importaba nada más sino que las naciones se subyugaran a él, siempre y cuando le pagaran impuestos al César. Ese era todo el meollo del asunto. Básicamente, al Imperio Romano no le importaba si esa nación creía en Mercurio, en Prometeo, en lo que fuera. No le importaba nada, siempre y cuando se le pagaran impuestos al César. Y ese mismo concepto es el que tiene la Iglesia Católica. A ella no le importa nada siempre y cuando se adore a la Trinidad, es decir, que se adore al César. Como ya hemos visto, la única Trinidad que existe es el Papa de Roma. Él es al mismo tiempo vicario de Cristo, rey del Vaticano, y se hace llamar Santo Padre. Pero a la final es un simple ser humano. Es un ser humano manifestado en 3 personas. Luego el secretario de Defensa de Donald Trump. Es decir, esto ya se salió de madre, hermanos. Esto es algo ya de locos. El secretario de Defensa de Donald Trump, el señor Pete Hegseth, el hombre salió muy orgulloso en una foto en una piscina con su torso descubierto y tenía un símbolo bizarro, ¿no? Ya sabemos qué es lo que pasa con estas cruces extrañas, pues es lo mismo que vimos con la cruz de Hitler. Era una cruz, solo que no es la cruz a la que estamos acostumbrados a ver, la cruz sencilla, pero la Iglesia Católica tiene un montón de cruces que hacen referencia a sus movimientos secretos, a algo muy oculto que hay dentro de ella. Este señor abiertamente muestra esa cruz, la cruz de los caballeros templarios. Es decir, imaginémonos, hermanos, el grado de soberbia de estas personas. Ya tienen el poder y están mostrando abiertamente que el Vaticano conquistó a Estados Unidos. Es algo que es irreversible. Hermanos, no olvidemos también que esa cruz de los caballeros templarios apareció durante el funeral del presidente Johnny Carter. Justo ahí debajo de su ataúd, ahí mismo estaba la cruz de los caballeros templarios. Y hermanos, está a plena vista, ¿ok? Por supuesto que todo tiene que ver con el mismo movimiento hitleriano, como ya lo habíamos expuesto en otras ocasiones. La teocracia de Hitler estaba dirigida por el Vaticano. Hitler era un caballero de Malta y la cruz esvástica hace parte de todos esos símbolos que secretamente esconde el Vaticano para mostrar sus movimientos masónicos. Pero si alguien tiene duda de esto, miremos cómo esta cruz de Jerusalén aparece precisamente en la sede central en el Vaticano de los caballeros templarios, es decir, igual que la Inquisición, que hoy se llama el Discaterio para la Fe, sigue estando ahí. La Inquisición del siglo XXI sigue funcionando como una institución